Abrimos la sesión pública de posesión de doña Nadezhda Bravo. Buenas tardes, don Blitz Lozada Pereira, vicedirector de nuestra corporación. Don Hugo Boero, introduzcan a la académica electa a la sala. Buenas tardes. La altura todavía me afecta, así es que van a disculpar si tengo que hacer más pausas de las que me he medido. Señora directora, señoras y señores académicos, señoras y señores. Mi contacto y trabajo con la Academia Boliviana de la Lengua, correspondiente de la Real Academia Española, es de larga data. Hoy, con el discurso de ingreso, me convierto formalmente de académica correspondiente en académica de número. El momento en el que la Academia Boliviana de la Lengua me incorporó en su seno como compañera de sus miembros académicos, hizo también homenaje a mi educación e intereses intelectuales. Agradezco a la Academia Boliviana de la Lengua por haber fijado su mirada en mi persona y haberme permitido hacer parte de esta corporación. Desearía también agradecer a quienes apoyaron mi incorporación a esta casa. A don Mario Frías Infante, que fue el primero en proponer que me integrara a esta academia cuando el requisito era residir en Bolivia. A don José Mendoza Quiroga, quien me nombró como académica correspondiente. Al exdirector de la Academia Boliviana de la Lengua, don José Roberto Arce Arce, al actual secretario, don Hugo César Boero Cablin, a la Junta Plenaria y a sus académicos que resolvieron mi membresía como académica numeraria. No estaría aquí sin haber recibido la educación que recibí en el hogar, la orientación, la guía y el ejemplo de mis padres. La profesora doña Elsa Cladera Encinas de Bravo, que me enseñó a finalizar una tarea. Y el licenciado profesor don Fernando Bravo James, que me introdujo en el mundo de los libros. En el transcurso de mi vida, el encuentro con determinadas personas ha contribuido en mi educación y trabajo. Sin ser exhaustiva, no puedo dejar de nombrar a doña Albertina Condarco, la maestra que me enseñó a leer, a doña Maruja Palacios, la profesora que me enseñó a comprender la psicología con métodos de vanguardia, a la doctora Martha James Hartman, que me introdujo didácticamente en el campo del estudio científico del lenguaje, al profesor doctor Lars Fant, quien reconoció mis capacidades intelectuales para mi trabajo en la universidad. Por último, y en primer lugar, no puedo dejar de agradecer a mi esposo, el profesor magíster Jan Anders Nilsson, por su eterna comprensión y apoyo a mis intereses intelectuales, lo mismo que a mis queridos hijos Fernando y Ricardo. En este prólogo a mi discurso, deseo realizar una breve reminiscencia de quién fue mi antecesor en la silla S, don José Mendoza Quiroga. Don José Mendoza Quiroga nació en La Paz en 1939 y falleció en la misma ciudad en 2021. Conocí al doctor Mendoza Quiroga en el Instituto Normal Superior Simón Bolívar. Regresaba él de los Estados Unidos después de haber finalizado su doctorado e impartir enseñanza en esta institución.
Yo era entonces estudiante en la formación de profesores de secundaria. Recuerdo su presencia en los callejones de la escuela normal, muy serio y siempre con un libro en la mano. Más tarde coincidimos en la Asociación de Lingüística y Filología de América Latina, ALFAL. Nos vimos en varios congresos. Aunque pertenecíamos a distintos proyectos dentro del ALFAL, coincidíamos en nuestro interés lingüístico por el estudio de la oralidad en la lengua española o castellana. Mendoza Quiroga fue catedrático y fundador de la carrera de Lingüística de la Universidad Mayor de San Andrés. Sus investigaciones giraban en torno al castellano boliviano. Fue miembro de número de la Academia Boliviana de la Lengua y su director desde 2017 hasta agosto de 2020. Era delegado del ALFAL en Bolivia y presidente organizador del Congreso del ALFAL que debía tener lugar en el año 2021 en La Paz. Falleció antes de que el Congreso se realizara. Don José Mendoza Quiroga dejó una abundante bibliografía sobre estudios del castellano boliviano y otros temas lingüísticos. Su último libro fue 90 años de la Academia Boliviana de la Lengua, publicado inmediatamente después del 18º Congreso del ALFAL en 2017. Volumen que reúne interesantes artículos de especialistas en la lingüística en varias de sus ramas. Al dejar el suelo natal, se actualiza fuertemente el vínculo con el mismo. ¿Cómo es posible preservar entonces la lengua materna y la cultura del país de origen? En lo que a mí concierne, debo decir que este fue un acto consciente e intelectual de mi parte, porque comprendí la importancia de preservar mi lengua y cultura frente a otras lenguas y culturas que también eran de importancia. Bolivia, mi país natal, siempre ha vivido con mucha fuerza en mi mente y en mi corazón. La poesía Canción de Regreso de doña Matilde Casasola lo expresa poéticamente. Yo no logro explicarme con qué cadenas me ata, con qué hierba me cautivas, dulce tierra boliviana. Desde lejos, como el viento, traigo nombres de otras patrias, pero busco en tu infinito las raíces de mi alma. El presente trabajo pretende ser una muestra de la lengua castellana española, tanto de niños como de jóvenes de Bolivia. La muestra da pautas de los hábitos lingüísticos en la lengua escrita de niños de la ciudad de La Paz y de la lengua oral de la ciudad del Alto. Nuestra suposición principal es que la lengua de los niños y jóvenes de Bolivia es un indicio de que en ella vislumbramos ciertas tendencias que dan fundamento al castellano boliviano. Utilizamos como corpus A el material de nuestro proyecto castellano de niños y jóvenes de la ciudad de La Paz, CASNIJOLP. B, el material de nuestro proyecto castellano de jóvenes de la ciudad del Alto, CAS-JOSIAL. Reunimos de esta manera el castellano de la región metropolitana de La Paz, el Alto. En esta primera parte de nuestra exposición nos dedicaremos al lenguaje escrito de niños en edad escolar en la ciudad de La Paz. En el trabajo analizamos los matices del significado en las relaciones que introducen ciertos conectores oracionales, causales y temporales en los textos escritos de los niños. Denominamos con el nombre de conectores un número frecuente de palabras que ocurren al principio de oración y que tienen como su papel principal el de enlazar oraciones. Contamos entre estas palabras a las conjunciones adverbiales, que introducen oraciones subordinadas en oraciones compuestas. Y también un pequeño grupo de adverbios que se denominan con el término de adverbios conectores y enlazan oraciones coordinadamente. Nos interesa saber la manera en que se expresa la cohesión textual, lo que quiere decir las diferencias o semejanzas de significado que el empleo de los adverbios conectores y de las conjunciones adverbiales aportan en el texto composición.
En la lingüística del texto se toman en cuenta los procedimientos lingüísticos por los que se pasa de una oración o sucesión de oraciones a un texto, y en especial a la constitución de un texto mediante procedimientos de cohesión. Las fuerzas impulsoras van de la lengua de arriba al discurso hacia abajo, en tanto que el estudio de la pragmática lingüística se interpreta como modalidades del estudio del discurso que se fijaron en el hablar mismo, más allá del ámbito de la sintaxis supraoracional. La pragmática concebida para dar cuenta de la diferencia entre lo dicho y lo interpretado. En el caso de la pragmática lingüística o del análisis del discurso, las fuerzas impulsoras van desde el discurso, de abajo hacia la lengua, hacia arriba. El texto será, en esta primera parte de nuestro estudio, la unidad mínima con significado para el análisis del género textual, la composición. En el área gramatical concentramos nuestra atención alrededor de ciertos fenómenos que son centrales en la construcción de una lengua, es decir, en su creciente complejidad. El manejo de los modelos gramaticales de las oraciones subordinadas es un área de complejidad lingüística. Aunque los modelos gramaticales más importantes de las oraciones subordinadas están ya establecidos en los niños antes de empezar la escuela, se ha comprobado que estos están en acuerdo con el género textual en el que se presentan y que su funcionalidad parece desarrollarse en la edad escolar. Entre las competencias establecidas dentro de la competencia comunicativa tenemos la competencia discursiva, que incluye la habilidad de conectar un texto con las conjunciones y adverbios apropiados. En nuestro estudio, la nombrada competencia discursiva se manifiesta en las semejanzas o diferencias de las relaciones introducidas por las conjunciones adverbiales y los adverbios conectores en los textos de los niños. Adaptamos para nuestro propósito la estructura textual, entendida esta como la capacidad de producir una unidad significativa, es decir, un texto, de acuerdo a las reglas que rigen para géneros diferentes, así la narración, el cuento, la carta, la monografía. En tanto que la coherencia se entiende como la estructura básica que hace que una presentación oral o escrita se conciba como una unidad continua, es decir, un texto de un determinado tipo. Finalmente, la cohesión señala relaciones entre distintos elementos. Así, la referencia anafórica, la cohesión lexical, la elipsis y el enlace de oraciones. Los enlaces de oraciones que nos interesan son, por una parte, las conjunciones adverbiales, cuándo, por qué, para qué, cómo, y por otra, los adverbios conectores, sobre todo después y entonces. En esta investigación establecemos una comparación entre las relaciones introducidas por las conjunciones adverbiales y las introducidas por los adverbios conectores. Al mismo tiempo, nos interesa ver si lo uno supone mayor dificultad comunicativa en el lenguaje que lo otro. Con esto en mente, acudimos a la teoría sobre la pericia comunicativa en el lenguaje, formalizada por Cummins y Swain. La misma que puede ser conceptualizada a lo largo de dos continuos, un eje horizontal y otro vertical. El continuo horizontal representaría el soporte contextual válido para expresar o recibir significado. Los extremos de este continuo están descritos en términos de contextualización alta versus contextualización baja. En general, la contextualización alta deriva de una participación en una realidad compartida que evita la necesidad explícita de la elaboración de un mensaje. Por otro lado, la contextualización baja deriva del hecho de que esta realidad no puede ser asumida y que los mensajes lingüísticos deben ser elaborados precisa y explícitamente, de manera que el riesgo de malentendido sea mínimo. Pensamos que el género del estudio, la composición escrita, demandará una contextualización alta, puesto que la composición ha sido escrita en el aula y el autor crea su propia versión sobre una realidad que no es compartida por el lector. El eje vertical del continuo conceptualiza los aspectos
del desarrollo de la pericia comunicativa en el lenguaje en grados de disposición cognitiva en la tarea o actividad. Es decir, la cantidad de información que tiene que ser procesada por el individuo simultánea o muy seguida a la actividad que se tiene que realizar. Si ubicamos a la conjunción adverbial y al adverbio conector en el eje vertical del continuo que acabamos de describir, entendemos que las relaciones introducidas por la conjunción adverbial requerirán una disposición cognitiva alta, puesto que ciertos conocimientos en relación a su uso aún no han sido automatizados por algunos niños y, por lo tanto, demandan mayor esfuerzo. Entendemos también que las relaciones introducidas por el adverbio conector requerirán una disposición cognitiva baja, es decir, menor esfuerzo en su empleo. Por todo esto, suponemos que cuando los niños escriben, establecen distinciones entre las relaciones introducidas por las conjunciones adverbiales y los adverbios conectores, y que las relaciones introducidas por las conjunciones adverbiales implicarían mayor esfuerzo en su empleo que aquellas introducidas por los adverbios conectores. Los materiales del presente estudio, parte del proyecto Castellano de Niños y Jóvenes de la Ciudad de La Paz, se recopilaron en una escuela privada de la Ciudad de La Paz. Los participantes en el estudio son 5 niñas y 5 niños de 9 a 10 años de edad, todos alumnos del 4º grado de la escuela primaria. La lengua materna de estos niños es el castellano. Por información de la maestra, el nivel socioeconómico de los padres es de clase media. Cuando decimos clase media, nos referimos a aquellos padres que han cursado estudios superiores. Los padres de los niños en el estudio trabajan en oficinas, ministerios o en la alcaldía de la Ciudad de La Paz. La técnica en la recopilación y en la transcripción de los textos fue la siguiente. Las composiciones fueron escritas durante una hora clase. Para facilitar la lectura de las composiciones, estas fueron mecanografiadas, sin alterar lo escrito en el original. Las oraciones fueron delimitadas según el principio: una oración contiene un verbo en forma personal. Las oraciones subordinadas se han clasificado en base a la función que cumplían en la oración compuesta. Al mismo tiempo, se registraron los enlaces oracionales y se hizo su inventario, por ejemplo, conjunción adverbial o adverbio conector. Presentamos a continuación la composición escrita y la distribución de las conjunciones adverbiales y los adverbios conectores en ella. Para introducir el mismo tema, la maestra inició la composición con el siguiente título. Ejemplo 1. ¿Cómo salvar a un niño que se cayó al agua? Juan estaba cansado, pero tenía que ir al lago a comprar 1 kilo de trucha, aunque a él no le gustaba el pescado. Cuando compró trucha, estaba yendo a su casa, pero se le desamarraron los guatos de sus zapatos y se resbaló cayendo al agua. Nosotros lo vimos caer, porque pasábamos por ahí. Ese rato pedimos ayuda a los pescadores para que nos ayudaran a llegar a él y sacarlo del agua. En cada uno de los textos se ha hecho el recuento del número de palabras. Nos hemos guiado por el principio una palabra igual a una palabra gráfica. La frecuencia relativa de las conjunciones adverbiales y de los adverbios conectores, lo mismo que de cada uno de estos elementos, se ha calculado en el total de los enlaces oracionales en el texto. Contrastando las frecuencias de las conjunciones adverbiales y de los adverbios conectores en la composición, vemos que las conjunciones adverbiales tienen un porcentaje más elevado, un 48%, frente a los adverbios conectores, un 18%. El orden de frecuencia de cada una de las conjunciones adverbiales y de los adverbios conectores es el que sigue. En primer lugar, se ubica el adverbio conector después con un 50%, seguido de la conjunción adverbial para qué con un 37%. En tercer puesto tenemos la conjunción adverbial cuando con un 30%. En cuarto lugar está el adverbio conector entonces con un 20%. En quinto lugar la conjunción porque con un 19%.
Y en sexto lugar, la conjunción adverbial como con un 15%. De acuerdo a Halliday y Hassan, los denominados por ellos enlaces conjuntivos no son cohesivos en sí mismos, sino indirectamente en virtud de sus significados específicos. Estos elementos representan una conexión fórica, entendiendo este término en el sentido más amplio que tiene, es decir, la conexión con lo anterior y posterior, el señalamiento hacia lo que precede o continúa en el discurso. Los enlaces conjuntivos cumplen la función de relacionar los elementos lingüísticos que se suceden y que no están relacionados por otros medios estructurales. Son elementos textuales y la conexión que establecen depende de los significados que expresan las oraciones. Las relaciones introducidas por los enlaces conjuntivos son de 4 tipos: aditiva, adversativa, causal y temporal. En este trabajo, para nuestro propósito, nos limitamos a estudiar las 2 últimas. Vimos anteriormente que la conjunción adverbial para qué tenía frecuencias más altas que la conjunción adverbial porque. Apuntado este contraste en cifras, veremos en lo que sigue los matices que ambas conjunciones adverbiales aportan en el texto escrito de los niños. Por ejemplo, 2. Yo me tiré al agua porque se estaba ahogando. 3. Nosotros lo vimos caer porque pasábamos por ahí. En la relación de acción causa-causal tenemos 2 proposiciones, A y otra B. Se la llama la relación de causa invertida, es decir, B porque A, donde la oración presupuesta expresa la causa. En el ejemplo 2, porque B se estaba ahogando, es la proposición presupuesta que expresa la causa. Y A, yo me tiré al agua, expresa la acción. En 2, la causal denota una causa objetiva. Veamos ahora algunos ejemplos con la relación de propósito para qué. 4. Ese rato pedimos ayuda a los pescadores para que nos ayudaran. 5. Le dimos masajes para que todo su organismo reaccione. 6. Llamamos a un pescador para que nos lleve hasta el lugar donde estaba Juan. 7. Sus compañeros le dieron ropa seca y café caliente para que no se resfríe. El valor introducido por la conjunción adverbial para qué parece responder al propósito que los niños se han planteado en la composición. Incluso uno de ellos escribe al final como una moraleja. 8. La unión hace la fuerza. Únete a nuestros propósitos. La conjunción adverbial para qué en la lengua modelo va invariablemente seguida de subjuntivo, lo cual constituye un cliché sintáctico que determina el empleo del modo subjuntivo. No obstante, esta construcción viene a subrayar la individualidad semántica diferenciadora de para qué frente a por qué. Notamos asimismo que el uso del verbo en subjuntivo en los ejemplos oscila entre el pretérito imperfecto del subjuntivo y el presente de subjuntivo. Sin embargo, Suñer y Padilla indican que las formas del subjuntivo tienen un valor temporal propio. Esto mostraría su relevancia cuando los hablantes consideran las situaciones desde la perspectiva del momento del habla. Así, siguiendo a Bosque, mientras el imperfecto de 4 está anclado deícticamente en el tiempo del verbo principal, el presente de 5, 6 y 7 está anclado en el momento del habla. En lo que sigue contrastaremos las oraciones compuestas introducidas por la conjunción adverbial como y las secuencias de oraciones conectadas por el adverbio conector entonces. En ambos casos, los enlaces de oraciones se enfocan en la relación el resultado, consecuencia, aunque de distintas maneras. Así, 9. Como nosotros vimos cómo los médicos hacían respiración boca a boca, nosotros hicimos la respiración boca a boca. 10. Y como había tragado mucha agua, entonces le pusimos la boca al suelo y empezamos a apretar los pulmones para que salga el agua. En 9, la cláusula introducida por la conjunción adverbial como indica una causa presupuesta. Es decir,
Se da por sentado que la información contenida en la cláusula con cómo es conocida por todos. Implica además la explicación del autor ante el resultado de la acción. En la secuencia conectada por el adverbio conector, entonces, la relación causal enfoca el resultado. Se presentan al lector dos hechos, de los cuales el segundo es el resultado del primero. Por esto, A, entonces B. El autor deduce, infiere el segundo hecho del primero. Entonces, solo expresa coordinadamente la conexión causal entre dos hechos mencionados por las cláusulas respectivas. En los ejemplos aquí abajo contrastamos la conjunción adverbial cuando y el adverbio conector después. 11. Cuando lo sacamos del agua estaba casi ahogado. 12. Lo primero que se me ocurrió fue pedir ayuda a unos pescadores que junto a ellos logramos poner a salvo al niño. Después lo puse boca abajo, para que de este modo expulsara todo el agua que se encontraba en su estómago y pulmones. Después de esto lo pusimos de espaldas en la arena y le empecé a dar respiración boca a boca. Al igual que los demás conectores temporales, cuando se emplea usado como adjunto para situar el evento o el estado de cosas denotado por la cláusula principal. Así en 11, la subordinada, cuando lo sacamos del agua, denota el tiempo en que se verifica el significado de la principal. Estaba casi ahogado. En la relación temporal de 11, la secuencia en el tiempo está en la tesis, lo que quiere decir en el contenido de lo que se ha escrito. Es una relación entre eventos, entre hechos denotados. El adverbio conector después en 12 describe la situación enfocando los eventos en el tiempo y lugar en el cual se desarrolla. La secuencia temporal está en la argumentación del que escribe. Es una relación entre eventos lingüísticos. ¿Sería posible describir la naturaleza de la relación temporal en 12 en términos de actos de habla? La secuencia temporal como una secuencia performativa. Primero digo una cosa, luego digo otra. Dando respuesta a nuestra primera hipótesis de trabajo, las diferencias o semejanzas que se dan en la matización aportada en el empleo de las conjunciones adverbiales en oraciones compuestas y los adverbios conectores en secuencias de oraciones en los textos de los niños de la Ciudad de La Paz se resume como sigue. Las conjunciones adverbiales porque, para qué y cómo expresan en la relación causal la opinión explicativa del autor de cómo el mundo está organizado, el mundo en el cual los hechos y eventos sobre los que se escribe están localizados. Las secuencias conectadas por el adverbio conector causal entonces infieren un hecho del otro. La relación temporal introducida por la conjunción adverbial cuando y el adverbio conector después cumple la función de organizar cronológicamente la información del texto. Con la conjunción adverbial cuando, esto se realiza de acuerdo a la temporalidad prescrita por la norma lingüística. Con el adverbio conector después, esto sucede desde el tiempo y lugar que se describe. En relación a nuestra segunda hipótesis de trabajo y en acuerdo al continuo de la disposición cognoscitiva alto-baja, entendemos que las relaciones introducidas por las conjunciones adverbiales en la oración compuesta demandan una disposición cognoscitiva alta, puesto que el enlace entre la oración principal y la subordinada introduce valores de causa, propósito y consecuencia que involucran complejidad lingüística. Así también su empleo demanda en algunos casos el uso del modo subjuntivo, conocimiento que también demandaría mayor esfuerzo. En cambio, pensamos que las relaciones introducidas por los adverbios conectores requerirán una disposición cognoscitiva baja, es decir, menor esfuerzo en su empleo, puesto que introducen oraciones coordinadamente. En forma resumida, se puede decir que las relaciones introducidas por las conjunciones adverbiales son más complejas que aquellas introducidas por los adverbios conectores. Ingresamos en lo que sigue a la segunda parte de nuestro trabajo,
con la exposición sobre los diálogos espontáneos de jóvenes de la Ciudad del Alto. Para Cervantes, el ideal lingüístico era el habla llana y natural, pero no abandonada a sí misma, sino regida por el buen juicio y alejada de toda afectación. En esta misma dirección, el habla espontánea de jóvenes es uno de nuestros intereses y en esta segunda parte de nuestra exposición lo es el discurso habla de jóvenes en la Ciudad del Alto. Partimos de la suposición de que en los diálogos espontáneos de los jóvenes de la Ciudad del Alto encontramos ciertos modelos gramaticales que conforman el castellano de Bolivia y confirman modelos discursivos que siguen normas generales de la lengua española. Así entramos en el terreno del discurso que definimos como la acción y el resultado de utilizar las distintas unidades que facilita la gramática de una lengua en un acto concreto de comunicación. Por ello, todo discurso se compone de una parte puramente gramatical y de otra pragmática, esto es, obtenida gracias al contexto. Ciertos autores establecen la distinción del discurso, primero, considerado como una unidad supraoracional del lenguaje, reflejando de esta manera un paradigma formalista. Segundo, enfatizando en un paradigma funcional, enfocan el empleo del lenguaje. Y tercero, el discurso en tanto que enunciados. La principal distinción entre los paradigmas formalista y funcionalista se formula como sigue. Los formalistas estudian el lenguaje en tanto que sistema autónomo y los funcionalistas lo estudian en su relación a su función social. El empleo del discurso en una situación determinada está supeditada al contexto. Siguiendo a Van Dyck, el contexto, pensado como la estructura de todas las propiedades de la situación social que son relevantes para la producción o la recepción del discurso. Puesto que el componente pragmático del discurso se obtiene gracias al contexto, se puede decir con Möschler y Rebull que la pragmática tiene como tarea describir con la ayuda de principios no lingüísticos los procesos de inferencia necesarios para acceder al sentido comunicado por el enunciado. De este modo, las teorías pragmáticas divergen en cuanto a la naturaleza de los principios que están en el origen de la búsqueda de las informaciones no lingüísticas. Así, el principio de cooperación de Grice, el principio de la relevancia de Sperber y Wilson, o el de los topoi de Anscombe y Ducrot. Los estudios de Austin y Searle en relación con los actos ilocutivos que se realizan al decir algo y su aporte al análisis del discurso apuntan a la presencia o ausencia de la interacción. Ambos autores rompieron con la filosofía clásica, que consideraba las oraciones como descriptivas y reconocieron que determinados enunciados no describen ni designan hechos, sino que los hacen. De ahí su nombre de enunciados realizativos o actos de habla. No obstante, en opinión de Frank, la teoría de los actos de habla adolece de ciertas desventajas aplicadas a un corpus de interacción verbal. Predomina en ella la acción a la interacción y hay ausencia de un contexto social. Consideramos que la realidad concreta del lenguaje en cuanto a discurso es el acontecimiento social de interacción discursiva, llevada a cabo mediante la enunciación y plasmada en enunciados. Es así que, siguiendo a Bakhtin, el discurso solo puede existir en la realidad en forma de enunciados concretos, de hablantes individuales, de sujetos del discurso. El discurso siempre es vertido en forma de un enunciado que pertenece a un sujeto discursivo, y fuera de esta forma no puede existir. Por esto, el enunciado es la unidad de la comunicación discursiva. Los límites de un enunciado son el cambio de sujetos discursivos, y en opinión de Bakhtin, el diálogo es, por su sencillez y precisión, una forma clásica de comunicación discursiva. El cerebro dialógico, como lo postula Markova, tiene que ver con la integración entre el ser y los otros como punto de partida,
Esta interdependencia comunicativa se inscribe en la presuposición principal de las perspectivas dialógicas, que postula que la mente del ser y de los otros son interdependientes, dando sentido a las realidades sociales, creándolas en su interpretación del pasado, la experiencia del presente y la imaginación del futuro. En cuanto al diálogo, Luckmann sostiene que este parece verse desarrollado de alguna forma de comunicación social con el lenguaje como base. El diálogo se actualiza en una situación de interacción social cara a cara y se caracteriza por su inmediatez y reciprocidad. Lo primero quiere decir que las personas que participan en un diálogo están presentes la una frente a la otra y comparten ambas el mismo espacio y tiempo. Lo segundo se interpreta en tanto que ambas personas se prestan atención. El compartir un sector del mundo es un prerequisito para la sincronización de dos corrientes de concientización. Más, a pesar de esta tensión recíproca o en su contra, la sincronización de dos corrientes de concientización se interpreta no como un mensaje abstracto o una oración, sino como algo que el hablante se propone y dice a este particular interlocutor, aquí y ahora en un enunciado. Así también el poder de la dinámica en el diálogo, término acuñado por Linnell, se inscribe en la teoría sobre el diálogo. El nombrado poder se expresa concretamente tomando en cuenta un contexto local en la interacción de las iniciativas y respuestas de los participantes. Recalcamos que el enunciado es la unidad real y básica de análisis de la comunicación discursiva. Como lo señala Bakhtin, la construcción del enunciado se orienta a la respuesta, rasgo sin el cual el enunciado no existe ni puede existir. Las diferentes formas típicas de esta orientación y las diversas concepciones típicas del destinatario son las particularidades constitutivas que determinan la especificidad de los géneros discursivos. Los géneros discursivos no son otra cosa que los enunciados y sus tipos. Ciertos factores determinan el estilo de un enunciado. Por una parte, el hablante con su cosmovisión, sus valores y emociones. Y por otra parte, el objeto de su discurso y el sistema de la lengua. Destacamos la extrema heterogeneidad de los géneros discursivos y la pluralidad de los mismos. Esta diversidad, como lo dice Diderot, toma otra dimensión cuando la acercamos a lo que Wittgenstein dice sobre la multiplicidad de los juegos del lenguaje en lo que estos manifiestan de las actividades o formas de vida. Según Wittgenstein, la palabra juego del lenguaje pretende enfatizar que hablar el idioma es parte de una actividad o una forma de vida. Por ejemplo, contar un evento, cantar canciones de baile. Los materiales que sirven de base a este estudio son los diálogos espontáneos del proyecto castellano de jóvenes de la Ciudad del Alto. Son grabaciones magnetofónicas de diálogos en castellano de jóvenes de la educación secundaria. Utilizamos inicialmente uno de los diálogos que tiene una duración de 54 minutos. Los diálogos fueron recopilados por la investigadora en una unidad educativa de la Ciudad del Alto. La investigadora no participó en la actividad ni estuvo presente en el aula mientras se realizaba la grabación porque se consideró que su presencia podía inhibir la espontaneidad de los participantes. La transcripción del diálogo sigue las pautas de nuestras investigaciones anteriores. En la segmentación del material transcrito, en la presentación de los ejemplos y en su análisis formal, nos guiamos por una estructuración básica de unidades para el análisis del diálogo. Una interacción mínima es la unidad dialógica básica. Comprende un intercambio compuesto por dos intervenciones, una intervención iniciativa y una intervención reactiva. Las unidades secuenciales comprenden el turno de palabra, que es un periodo continuo de habla, en el que el hablante tiene la palabra, siempre y cuando su interlocutor lo reconozca.
El enunciado es un segmento de habla continua de una persona que contiene en sí mismo capacidades dialógicas. De un lado, lo que el otro acaba de decir, del otro lado, las nuevas ideas divergentes. Finalmente, la unidad de sentido, que es un segmento de habla con unidad prosódica coherente. El análisis se vale, en primer lugar, de un acercamiento empírico al análisis del diálogo, anclado en nuestra experiencia y la confrontación con los datos. En segundo lugar, o al mismo tiempo, nos guiamos por el marco teórico expuesto. Los materiales incluyen un cuestionario de tipo sociolingüístico, cuyo objeto fue el de proveernos de datos de los jóvenes que participan en el proyecto CAS Social. Por ejemplo, la o las lenguas de comunicación con los padres, la o las lenguas de comunicación con los amigos, etc. En lo que concierne a los participantes hablantes, aclaramos que inicialmente tomamos todas las medidas adecuadas para cerciorarnos de la participación voluntaria de los jóvenes en el proyecto. Les explicamos de lo que se trataba. Los jóvenes participantes en el estudio estuvieron de acuerdo en que se les grabara mientras dialogaban, así como también en rellenar el cuestionario que se les presentó. Si bien nuestro estudio se centra en el castellano de los jóvenes, no deja de tener el interés el saber qué otras lenguas hablan ellos en el ámbito familiar. En este estudio, 2 de los 4 jóvenes utilizan tanto el castellano como la lengua aymara con los padres. El diálogo número 2 del proyecto CAS Social es entre 4 jóvenes, 2 mujeres y 2 varones. Los jóvenes son estudiantes del 4º año de la educación secundaria. Tomando en cuenta las profesiones, ocupaciones de los padres, por ejemplo, vendedor de autos, fotógrafo, albañil, ama de llaves, comerciante, costurera de polleras, los jóvenes pertenecen a la clase media y clase trabajadora de la ciudad del Alto. A continuación describimos a los 4 jóvenes. Tania es la participante hablante número 3. Tiene 15 años de edad, usa el castellano con los padres y escribe que también un poquito de portugués. Utiliza asimismo el castellano con los hermanos, los amigos y en la unidad educativa. Es de buena apariencia y fluida en su habla. Lee libros sobre psicología, escribe que ha leído a Erich Fromm, escribe también que es atea. Esther es la participante hablante número 4. Tiene 16 años de edad, utiliza el castellano y un poco de aymara con los padres, el castellano con los hermanos y en la unidad educativa. Escribe que lee libros y periódicos en castellano y que es católica y poeta. Marcelo es el participante hablante número 5, tiene 18 años de edad. Escribe que habla castellano y un poco de aymara con los padres, pero que no lee en esta lengua. Habla castellano con los hermanos y en la unidad educativa. Castellano y un poco de inglés con los amigos. Lee periódicos en castellano. Escribe que es cristiano. Adolfo es el participante hablante número 6. Tiene 19 años de edad. Habla solo en castellano con los padres, hermanos, amigos y en la unidad educativa. Escribe poemas y es fluido en su habla. Cree solo en Dios. En lo que sigue mostramos una secuencia del diálogo espontáneo, seguido el análisis de los distintos tipos de enunciados que se mostraron estar en acuerdo con estudios sobre modelos gramaticales del castellano boliviano y aquellos que siguen ciertos modelos discursivos de la lengua española. En la secuencia que a continuación presentamos, los jóvenes participantes hablantes, Tania, Esther, Marcelo y Adolfo, dialogan sobre la ausencia de Tania en la oración matinal. La unidad educativa en cuestión es una combinación de establecimiento estatal y convenio con una organización religiosa. De ahí la actividad de la oración matinal. Ejemplo 13. Tania, ¿el profesor sabe que yo no he llegado? Adolfo, no, no sabe. Esther, sabe. Marcelo, sabe. Esther, sabe. Marcelo, ha visto. Esther, sabe, ha dicho que. Adolfo, ha mostrado todito que va a participar. Tania, me ha notado pues, pero no se sabe si me ha visto. Entre los modelos gramaticales del castellano de la ciudad de La Paz, nombrados por Mendoza, tenemos el pretérito perfecto compuesto, el cual asume las funciones de pretérito perfecto simple. En la zona andina se prefiere la forma compuesta. Veamos nuestro ejemplo.
14. Tania, el profesor sabe que yo no he llegado. Marcelo, ha visto. Esther, sabe, ha dicho que. Adolfo, ha mostrado todito que va a participar. Tania, me ha notado pues, pero no se sabe si me ha visto. En 14, Tania se dirige a los otros participantes en un enunciado interrogativo. El profesor sabe que yo no he llegado, en pretérito perfecto compuesto. La interacción discursiva continúa con las intervenciones reactivas de Marcelo, Esther y Adolfo, todas ellas en pretérito perfecto compuesto. La secuencia finaliza con la aclaración de Tania. Me ha notado, pues, pero no se sabe si me ha visto. Asimismo, en pretérito perfecto compuesto. En nuestros ejemplos comprobamos especialmente que los jóvenes emplean y prefieren el pretérito perfecto compuesto. El empleo del artículo delante del nombre propio ocurre tanto en la variedad culta, en los registros informal y familiar, como en la variedad popular, en la zona andina de Bolivia, como lo apunta Mendoza. Aquí nuestro ejemplo. 15. Tania, ¿ellos no han entrado? El Eber es ateo, él no va a ser. Esther, el Eber vuelta libera, pero igual no han entrado. En 15, Tania y Esther comentan en su interacción la ausencia de sus compañeros en la oración matinal. Tania expresa admirada, el Eber es ateo. Razón suficiente para comprender su ausencia en la oración matinal. En su réplica, Esther dice el Eber vuelta libera, utilizando de la misma manera el artículo antepuesto al nombre propio. El voceo, en opinión de Mendoza, en la zona andina, tiene dos características. La primera es que el voceo verbal se reduce a la forma imperativa del verbo. La segunda es la alternancia de las formas pronominales tú, vos, con la diferencia que vos es preferiblemente empleado en contextos menos formales. Esta forma de voceo tiene vigencia tanto en la variedad culta como en la variedad popular, así en nuestro ejemplo. 16. Esther, ¿y vos? Tania, pues yo, Esther y Tania. Ya. En la interacción entre Esther y Tania en 16, es Esther quien dirigiéndose a Tania utiliza el nombrado voceo en una intervención interrogativa. ¿Y vos? Que confirma su uso por los jóvenes del estudio. Comentamos también el ya de Esther y Tania en la intervención de ambas, dicho entre risas y en un entendimiento mutuo. El adverbio ya, con diferentes grados de alargamiento vocálico y distintos matices semánticos, es considerado por Mendoza un rasgo típico de la ciudad de La Paz. Vemos que se utiliza con el mismo valor en la ciudad del Alto. Además, el empleo de no ve, como en el siguiente ejemplo, 17, Adolfo. ¿Y eso es el por qué no ve? Tania, Adolfo, en su intervención en 17, utiliza una pregunta típica de la zona andina en Bolivia, ¿no ve? Que según Mendoza se emplea como pregunta de confirmación añadida a cualquier palabra, frase, oración con el significado, ¿no es cierto? Un poquito de agua. En el léxico de los jóvenes, encontramos tanto palabras introducidas de la lengua aymara como léxico propio. Veamos los ejemplos. En 18, Adolfo, en su turno de palabra, expresa su interés por las plantas. 18, Adolfo. Y yo quería estudiar esto porque me gusta sembrar plantas, me gusta el aroma de las plantas, me gusta el comportamiento de las plantas. Marcelo, más cara, la tierra le gusta. Marcelo, en su intervención reactiva, comenta irónicamente lo dicho por Adolfo. Más cara, la tierra le gusta. Vera indica que la palabra cara, es decir, el no indígena, es un poderoso calificativo peyorativo con el que los quechuas y aymaras se refieren a los blancos, mestizos y criollos, llamados también mistis. No obstante, la connotación no es únicamente racializante, pues un indio puede volverse cara cuando rechaza a su gente y adopta el estilo de vida, conducta y cosmovisión de Occidente. En el caso del enunciado de Marcelo, lo interpretamos como una crítica al hecho que Adolfo, considerado blanco, tenga interés por la tierra.
Adolfo, en su intervención en 19, describe su interés por la poesía y dice que puede dedicar sus poemas no solo a Breta, su enamorada o su novia, sino también a otras personas. 19, a Adolfo. No todo, no solo, también a mi enamorada o a mi novia, sino también Tania. Güey, no estás con ella, no mames. Adolfo está en tren de decir a quién más puede dedicar sus poemas cuando Tania le usurpa el turno de palabra y llama su atención con una interjección pidiéndole que no exagere. Güey, no estás con ella, no mames. La interjección güey, de uso popular en México y también en Bolivia, se utiliza para llamar, detener o pedir atención de alguien o para denotar asombro o sorpresa. Al final del enunciado de Tania tenemos el verbo intransitivo mamar o mamarse, que en Bolivia significa exagerar. En 20, Tania aclara a sus compañeros que ella piensa ser psicóloga. 20. Tania, ¿qué? Ya no, yo pienso ser psicóloga. Marcelo, utache. Marcelo, en su intervención muy reactiva, dice admirado, utache. Uta es una interjección usada en México, Honduras, España, y como lo acabamos de constatar, es una expresión, interjección utilizada en el habla coloquial de los jóvenes de la ciudad del Alto. Ciertos modelos discursivos en los diálogos siguen normas generales del español y también de otras constelaciones de jóvenes. Así tenemos el discurso directo, que en opinión de Berdín Díaz es aquel en el cual la reproducción directa cobra viveza y naturalidad enriquecida con los elementos de la lengua, interrogaciones, admiraciones, etc. Por ejemplo, 21. Esther, no, a mí me ha dicho, ¿por qué la Tania no está aquí? ¿Y por qué no han hecho la oración ella y el Eber que tenían que hacer ellos? Porque yo también lo he hecho. Esther, en su turno de palabra en 21, transmite en discurso directo con toda objetividad las mismas palabras del profesor frente a la ausencia de Tania en la oración matinal. Las construcciones colaborativas en el diálogo son aquellas en las cuales un hablante empieza su intervención y la misma es finalizada por su interlocutor. Este tipo de construcción colaborativa revela los conocimientos socialmente compartidos por los interactuantes. Por ejemplo, 22, Adolfo. Incluso también yo quisiera estudiar poesía, poemas, dedicar algunos poemas, Tania, a la Breta. En 22, Adolfo, en su intervención, manifiesta su deseo de estudiar poesía y al final de su turno de palabra dice dedicar algunos poemas. No logra finalizar su enunciado. Es Tania quien lo hace, a la Breta. Tania sabe que Breta es alguien a quien Adolfo puede dedicar un poema. Encontramos también el empleo de conectores en los diálogos espontáneos de los jóvenes. Así en 23, Marcelo, en su turno de palabra, responde al pedido de Adolfo, quien en líneas anteriores le ha pedido que aclare lo que desea estudiar. 23, Marcelo. Puede ser militar, puede ser doctor, pero no botánico como mi compañero de al lado. Marcelo, en su intervención reactiva en 23, es reiterativo. Utiliza el verbo modal puedo, expresando probabilidades de estudio en sus unidades de sentido. Finaliza con una contraargumentación. El conector pero introduce el segundo miembro del enunciado como supresor de alguna suposición que se podría originar del primero. En 24, Tania, frente a una anterior intervención de Esther, en la cual se hacía referencia a su ausencia a la oración material, dice, 24, Tania, ya, pero ¿para qué lamentarnos? Ya ha salido bien. En 24, ya, inicia el enunciado con el sentido de sí y seguido pero. Es decir, un movimiento concesivo positivo que es frecuente en el diálogo. Para finalizar, nombraremos las intervenciones mínimas retrocanalizadoras en el diálogo. Las mismas que son elementos lingüísticos que cumplen una función. Por ejemplo, 25, Tania. Así puede ser psicología o psiquiatría. Marcelo. En 25, Marcelo, en su intervención reactiva a la intervención de Tania, utiliza el retrocanalizador
En opinión de Bravo Cladera, en su estudio sobre elementos retrocanalizadores lingüísticos en el diálogo, una lectura de dicto aplicada a este continuador significaría algo así como: te escucho y sigo lo que estás diciendo. Conclusión. El resultado de nuestra investigación corrobora que el diálogo espontáneo de los jóvenes de la ciudad del Alto evidencia ciertos modelos gramaticales del castellano de la zona andina en Bolivia. Así también revela tanto modelos discursivos de otras constelaciones de jóvenes hispanohablantes como de la lengua española en general. Por todo lo expuesto, podemos decir, en acuerdo con nuestra principal suposición, que tanto el castellano de los niños de la ciudad de La Paz como el de los jóvenes de la ciudad del Alto muestran indicios que fundamentan su integración en el castellano boliviano y por ende en la lengua española. Gracias.